Aquí está la... Ya está, ¿verdad? Chat, sí se ve, ok. Como no puedo estar mirando el chat, si alguien quiere hacer un comentario, me lo hacen de voz, ¿vale? Porque si no no me oriento en ir pasando las diapositivas y mirar el chat al mismo tiempo, o lo miraré al final, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ya está. Bueno, yo me autopresento porque además ya todos me conocen, entonces esto como que está de más, ¿verdad? O sea que seguimos. Bueno, la introducción también ustedes ya la conocen, ya todos saben lo que es la ozonoterapia. Lo único que yo quiero puntualizar en esta clase de repaso, que ya es la última clase del diplomado, es que recuerden los requisitos de seguridad, que siempre es importante que ustedes tengan en el lugar donde aplican ozono, sobre todo para los que están empezando, que a lo mejor todavía no tienen un aparato o que están preparando su consultorio, es tener en cuenta que el lugar tiene que estar perfectamente ventilado, que tienen que cumplir con los requisitos de seguridad locales, o sea, tienen que guiarse por la legislación local. Por ejemplo, en México, la entidad sanitaria te indica una serie de parámetros que tienes que tener en el consultorio, que tienes que tener una ventilación, que tienes que tener el extintor de incendios, tener un contrato para la recolección de residuos, o sea, todas esas características son importantes, ¿vale? También en seguridad nos referimos al aparato de ozono, es decir, tienes que estar en un sitio donde no se vaya a provocar un incendio, donde puedas en determinado momento abrir las ventanas, abrir una puerta, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Que tengas la posibilidad de contactar con el proveedor de servicios, por ejemplo, que puedas tener también la posibilidad de reemplazar los materiales, ¿sí? Todo eso es importante. En cuanto a seguridad, pues bueno, eso se refiere también al equipo de ozono que tienes, o sea, tienes que estar seguro de que el equipo que has comprado o que te vas a comprar cumple con las normativas. Por ejemplo, en el caso de Europa, pues tiene que tener todos los permisos de la Comunidad Europea y el equipo tiene que estar debidamente certificado, tener un número de serie, tener un contacto con el proveedor o sea, el fabricante de esos equipos, para que tú tengas la tranquilidad de trabajar con tu equipo en todas las condiciones que se requieren, ¿sí? No que después tengas la duda de no poder contactar al fabricante porque no sabes de dónde salió. Y si ocurre algo o falla, pues no estás poniendo en riesgo a tus pacientes, desde luego, ¿sí? En cuanto a la producción, ¿a qué se refiere con la producción? Bueno, el término, perdón, el término de la producción se refiere a que tú tienes que generar el ozono en el lugar donde lo vas a utilizar. Ya sabemos todos desde el punto de vista bioquímico, que eso ustedes ya son expertos en esto, más que yo, que el ozono es una sustancia muy inestable, que tiene una vida media corta, es un gas y que también depende de las características de los materiales del contenedor, ¿sí? Entonces, no es muy óptimo, o mejor dicho, no es óptimo que tú produzcas ozono, por ejemplo, con tu equipo y luego te vayas al domicilio del paciente, porque pues cuando pasa unos minutos ya no tienes ozono, o sea, es aire lo que estarías aplicando. Bueno, parece cómico, da risa, pero todo esto yo se los menciono porque sabemos que luego hay gente que hace este tipo de cosas, ¿eh? Hay gente que hace este tipo de, digo yo, de barbaridades o de brutalidades que las hacen, producen ozono y luego hay quien traslada 4 o 5 jeringas de un cubículo al otro. Sí, eso sí lo hemos visto hacer nosotros, ¿eh? Que generan ozono y llevan las jeringas a otro cubículo, pero claro, en lo que lo trasladas a otro cubículo, después pasan a lo mejor 5 minutos en lo que hacen la asepsia, cuando van a administrar ozono al paciente, por ejemplo, en una técnica de infiltraciones, pues ya no tiene la concentración que tú estás o que tú crees que tiene, porque ya está sometido a una variable que afecta la concentración del ozono, que es la temperatura. ¿Sí? Entonces,
A eso se refiere este ítem de producción, ¿sí? O sea, tienes que producirlo en el sitio donde lo vas a utilizar. Además de eso, yo creo que también es por una cuestión de ética, por una cuestión de imagen, que para el paciente es confiable ver lo que le estás aplicando, porque uno llega con una cierta cantidad de jeringas donde lo que existe es una sustancia totalmente transparente, no saben lo que se les está aplicando, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros son importantes. La reactividad de los materiales, la medición del ozono libre en el ambiente, los materiales desechables para ciertos tratamientos. Bueno, la reactividad de los materiales. Tenemos que asegurarnos de que los materiales con los que trabajamos son biológicamente indiferentes al ozono, ¿ok? Esto es muy importante. Cada uno va a tener contacto con los proveedores locales, pero los materiales tienen que ser biológicamente indiferentes al ozono. No podemos utilizar, por ejemplo, materiales plásticos. Si vamos a hacer tratamientos en sangre principalmente, tenemos que poner atención que el contenedor para la sangre, estoy hablando específicamente de las autohemoterapias, tiene que ser un material que sea indiferente al ozono, ¿sí? O sea, no puede ser de plástico, no puede ser de un material blando que al estar en contacto con el ozono se va a degradar y entonces estamos administrando cantidades, aunque sean pequeñas, del material de ese contenedor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La medición del ozono, bueno, la medición del ozono se refiere al equipo que tenemos. El equipo generador de ozono tiene que tener un mecanismo de medición confiable, es decir, para que nosotros estemos seguros de que si el aparato muestra 40 microgramos, nosotros sabemos que le estamos administrando al paciente, bueno, alrededor de 39 a 41, ¿vale? Porque los equipos más sofisticados de tecnología más moderna pueden tener un rango digamos, de fiabilidad de la concentración de un 99%. O sea, siempre puede haber un pequeño margen de error o de variación y el fabricante te lo informa de manera ética y responsable. O sea, ningún fabricante les puede decir que la concentración es 100% confiable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un gas, estamos trabajando con una sustancia que es el producto de una reacción de descarga dieléctrica, de descarga en corona, obteniéndose a partir del oxígeno. Entonces, pues, tenemos que tener en cuenta esta situación. Nuestro ambiente tiene que estar libre de ozono, ¿vale? Este también es otra de los requisitos de seguridad. Nuestro ambiente tiene que estar libre de ozono, es decir, nosotros tenemos que trabajar en un ambiente seguro para nosotros y seguro para el paciente. Si nosotros estamos constantemente percibiendo el olor del ozono, quiere decir que algo está fallando, el equipo puede tener alguna fuga o no estamos colocando correctamente los insumos, por ejemplo, para las terapias de embolsado. Entonces, eso es importante. Nuestro ambiente tiene que estar libre de ozono. Eso ya lo vimos en la primera clase, me parece, o en la segunda, donde se ve las concentraciones ambientales en las cuales el ozono ya es tóxico, que es perceptible por el olfato humano, ¿vale? Bueno, los materiales. Ok, bueno, entonces, dentro de los requisitos, se debe utilizar oxígeno médico como generador de gas y solvente, para que se produzca una sustancia metaestable. El método de descarga en barrera dieléctrica es el preferido para la producción, ¿sí? Pues bueno, eso cuando compras el generador de ozono para fines terapéuticos, para fines médicos, pues todos tienen esta característica. Bueno, ¿por qué lo explicamos? Porque hay equipos que producen ozono a partir del aire ambiente. Por ejemplo, estos equipos que se utilizan para estética o para, bueno, más bien no es para estética, sino para cuestiones cosméticas, no están conectados a un equipo, perdón, a una botella de oxígeno. Se obtienen simplemente por el método de la descarga eléctrica, ya producen ozono, pero son pequeñas cantidades, son concentraciones a veces pues ínfimas y tampoco se puede ofrecer esto como una verdadera terapia de ozono, ¿sí? El generador de ozono tiene que estar conectado a una botella de oxígeno. Bueno, ya estos son dentro de los requisitos. El periodo de vida medio depende del sistema.
la temperatura, el volumen, el solvente, el contenedor y el material del tubo. ¿Ok? Estos son unas variables muy sencillas. Mientras mayor es la temperatura, la vida media del gas es menor, pues esto es por lógica, ¿sí? Igual, si el volumen es mayor, también la vida media se acorta, el solvente, el contenedor, o sea, el contenedor, si nosotros vamos a trabajar con el ozono, pues para que sea indiferente, que la vida media sea un poco mayor, el contenedor tiene que ser, por ejemplo, una botella de vidrio, ¿sí? De hecho, desde el principio siempre lo que se utilizaban eran botellas de vidrio o, o contenedores que sean de acero quirúrgico, por ejemplo, para poner agua para ozonificar. Se recomienda siempre que el contenedor sea una botella de vidrio o un riñón de estos de acero, ¿sí? Son los que más se recomiendan para que tenga